En este breve video comentaremos algunas generalidades al utilizar las normas APA para citar ideas de otros autores al redactar un documento. Para redactar un documento académico será necesario hacer una revisión de documentos relacionados con el tema tratado. Ideas o datos de cada documento serán útiles para el documento que redactemos, pero debemos actuar con ética y reconocer los créditos de cada autor. Otro aspecto a considerar es que la ley y convenios internacionales protegen la propiedad intelectual. Al igual que muchos países, Honduras protegió legalmente la propiedad intelectual mediante la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, Decreto 4-99-E. Esta ley protege no solo los derechos de autores nacionales, sino también los derechos de autores extranjeros por los convenios internacionales de esta índole que ha suscrito Honduras. El artículo 13 de esta ley protege no solo los derechos morales, sino también los derechos patrimoniales del autor sobre su obra. Siempre que usemos párrafos o datos de otro autor, debemos reconocer los créditos correctamente. En el documento que redactemos, si utilizamos alguna información de otro autor, debemos de darle los créditos al autor original. Si tomamos un párrafo o un texto completo o datos de otro autor y los presentamos como propios, incurrimos en plagio. Un término importante en este tema es el término paráfrasis. La paráfrasis consiste en trasladar una frase expresada por un autor en un documento al documento que estamos redactando, pero con palabras propias, manteniendo la fidelidad de lo expresado por el autor. La paráfrasis puede aportar en brindar mayor claridad a la idea original, pero si no se tiene cuidado en las palabras utilizadas o el contexto donde es insertado, puede deformar el sentido original de lo expresado por el autor. Esto es importante, ya que debemos ser fieles a la información, buscando siempre mantener el significado original expresado por los autores que han sido citados. No debemos poner palabras en la boca de alguien que nunca expresó. Normas para citación y referenciación. Bueno, las publicaciones de documentos académicos están reguladas por las instituciones que avalan dicha publicación, aplicando normas específicas. Hay instituciones que han elaborado normas para regular y uniformizar las publicaciones y asegurar un correcto reconocimiento de los créditos de un autor. Estas normas contienen directrices, especialmente en la forma en que uno cita o la citación y también la forma en que uno presenta las referencias al final del documento o lo que llamamos referenciación. Algunas de estas normas son las normas Chicago, que son publicadas por la Universidad de Chicago, están las normas Vancouver y las normas APA. Normas APA citando documentos. Normas APA citando un autor. Al citar un documento, APA posee varias normas de acuerdo al número de autores y el tipo de documento. Podemos citar lo expresado por un autor de dos formas. Citar en una paráfrasis al autor y también citar textualmente una frase del autor. Al citar en una paráfrasis al autor podemos hacerlo de dos formas. Por un lado, con énfasis en el texto, agregando la cita al final del texto. Por ejemplo, aquí tenemos el fin de un texto que dice: se han reportado al menos 4 ejemplares recientemente. Martínez, 2020. Pero también podemos citar en una paráfrasis con énfasis en el autor y agregando la cita al inicio del texto. Aquí tenemos un ejemplo. Según Martínez, entre paréntesis, 2020, al menos 4 ejemplares fueron identificados recientemente. Por lo que, y aquí continuaríamos el texto que le daría sentido al resto del párrafo. Al citar textualmente una frase de un autor, en APA existen dos formatos. Una de ellas es una cita directa textual de más de 40 palabras y el otro formato se aplica cuando es una cita textual de menos de 40 palabras. Al escribir una cita directa textual de más de 40 palabras, debemos describirlo aparte del texto. Aquí tenemos un ejemplo, aquí está el cuerpo del texto principal y aquí está la cita textual
del autor. Debe escribirse con sangría, como se ve aquí, ¿verdad? Esta sangría, y sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos y la cita debe incluir el autor, el año y la página de donde proviene esa cita textual, la página en el documento. Cuando es una cita directa textual de menos de 40 palabras, se debe de escribir inmersa en el texto principal, pero debe ir entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Y aquí lo vemos, este es el texto principal y dentro del texto pues escribimos la cita textual del autor, debe evidentemente llevar alguna frase que la introduzca y al final debe incluirse la cita que debe llevar el autor, el año y la página del documento de donde proviene la cita textual. Norma Zappa, veremos aquí el formato de referencias bibliográficas. En el formato APA es obligatorio que cada cita en el texto tenga su respectiva referencia en el apartado de la bibliografía al final del documento y viceversa. Cualquier referencia bibliográfica en el apartado de bibliografía debe de haber sido citada en el texto. Las directrices para referencias en APA tienen elementos en común, pero varían en otros elementos entre los diferentes tipos de documentos. Los elementos en común son autor o autores, debe de ir el apellido primero y luego las iniciales de nombres después. El año de publicación, el título del documento y la publicación o institución que publica el documento. Veremos aquí algunos ejemplos del formato de referencias en APA. Artículo de revista científica. Si se ha citado un artículo de revista científica, en el apartado bibliografía debe de incluirse la referencia bibliográfica con el siguiente formato. En primer lugar, el autor o los autores, que deben de ir escritos en letra normal, y siempre en el orden el apellido, luego una coma y luego las iniciales con un punto cada inicial. Si solo es un autor, pues termina en el punto de la última inicial. Pero si son varios autores, entonces después de la última inicial del primer autor debe llevar una coma y luego agregar los siguientes autores. Seguido debe de incluirse el año de la publicación entre paréntesis en letra normal y con un punto. Inmediatamente después debe de ir el título del artículo en letra normal y al final un punto. Seguido de esto debe de agregarse el nombre de la publicación académica, es decir, la revista científica o el journal, y debe de ir en cursiva y después del nombre de la revista una coma. Seguido debe de ir el número del volumen, que también debe de ir en cursiva, e inmediatamente después, entre paréntesis, el número de la revista, si lo posee, debe ir entre paréntesis en letra normal e inmediatamente después una coma. Inmediatamente después debe agregarse el rango de las páginas que incluye el artículo y debe ir en letra normal y al final de esta información un punto. Si es un artículo reciente y posee DOI, debe agregarse el DOI al final de la cita. Si es un libro, debe llevar, al igual que en el caso anterior, el autor o los autores, con el formato que comentamos, seguido de esto entre paréntesis, el año de copyright del libro, y terminando con un punto, e inmediatamente después el título del libro en cursiva. Y si posee varias ediciones, pues debe de escribirse entre paréntesis el número de edición, con el número y la abreviatura ED punto. Y debe finalizar con un punto. Inmediatamente después debe de ir la editorial. Si es una institución que lo publica y no aparece el nombre de editorial, pues tiene que ir el nombre de la institución, por ejemplo, una universidad. Y después de esto, si lo posee el DOI.
En el caso de una tesis o trabajo académico, debe de ir el autor, inmediatamente después de esto, el año de publicación, entre paréntesis, y seguido un punto. Después de esto, el título de la tesis, aquí debe de ir en cursiva, terminando con un punto, e inmediatamente después debe de ir el tipo de tesis. Debe de expresar aquí tesis de grado o tesis de maestría o tesis doctoral o, como ocurre en algunas universidades, trabajo de fin de grado. Una coma e inmediatamente después la universidad que otorga el grado académico. Todo esto debe estar entre corchetes y al final del último corchete un punto. Normalmente muchas de las tesis están dentro de un repositorio virtual digital. Entonces hay que escribir el nombre del repositorio. Y si lo posee, si existe una URL, entonces hay que agregar la URL de la tesis o el recurso. Si es una norma académica, entonces debe llevar la referencia, el nombre del organismo, autor de la norma o el que la publica. Inmediatamente después, el año de publicación y siempre entre paréntesis y seguido pues un punto. Y luego el título de la norma debe de ir en cursiva e inmediatamente después la numeración o el código de la norma entre paréntesis, pero en letra normal, y seguido de un punto, y si lo posee, la URL del recurso. Hasta aquí hemos podido ver algunas generalidades sobre el uso de las normas APA al citar documentos.